Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio en YouTube. En este caso ya hacía bastante tiempo que no volvía con esta sección, con este formato que ya sabéis que es diferente, que combina un poco el podcast, YouTube y que en definitiva lo utilizo para contaros cosas de una manera tranquila, relajada, para que un poco conozcáis lo que hago en mi día a día y las experiencias que voy viviendo. Como os digo, pues hace más o menos un mes o 3 semanas, incluso sí, yo creo que un mes que no hacía esta sección, con lo cual digo, ya te vale, vamos a hacerlo otra vez de nuevo y vamos a contar lo que te ha pasado últimamente, Alejandro, porque han sido bastantes cosas y sobre todo vamos a hablar de dos que son las más importantes que me ha pasado a lo largo de todo este mes. Porque sí, en un mes pasan muchas cosas, ya veis el panorama político en España, ha sido una primavera totalmente movida, totalmente, pues bueno, atípica. Porque primero, hablando del tiempo, en España no ha hecho calor precisamente, o eso me han comentado. Y después, desde el punto de vista político, de actualidad y todo eso, la cosa no ha estado precisamente aburrida. Así que vamos a contaros un poco, os voy a contar, mejor dicho, todo lo que me ha pasado en este mes, pero me voy a centrar, como os digo, en dos cosas fundamentales. Debo deciros que ha sido un mes bastante bueno, un mes movido por aquí por Londres, he hecho bastantes cosas, pero por suerte ya el tiempo acompaña, esto ayuda muchísimo y la verdad que no me puedo quejar muchísimo. Y vamos a empezar hablando pues posiblemente de la mejor noticia que me he llevado a lo largo de este año, por lo menos de 2018, y es que sí, he encontrado trabajo en Londres. ¡Bravo! Bravo por mí, no sabéis lo contento que estoy, no sabéis lo satisfecho, porque decidí ya hace algunas semanas, incluso hace algunos meses, que me iba a quedar un año más en Londres seguramente. La familia me ofreció quedarme aquí en casa y solo faltaba encontrar trabajo para tener una tranquilidad para el año que viene, obviamente, porque al final Londres, si te gusta, si te adaptas, si estás a gusto, es una ciudad que quieres aprovechar porque realmente te ofrece muchas oportunidades y yo pues he podido pillar una de ellas. No ha sido suerte únicamente, que también la suerte influye mucho, pero sobre todo ha sido constancia, trabajo y preparación. Porque os voy a contar ya de qué es el trabajo, realmente estoy muy contento y realmente cuando yo llegué aquí hace aproximadamente 10 meses, ni tenía en mente trabajar aquí, ni por asomo me iba a imaginar que al final de ese año iba a quedarme otro más y ya con trabajo. El trabajo es de Spanish Assistant. Ahora no sé hablar inglés. Bueno, Spanish Assistant. Lo he dicho ya por fin bien. Pues bien, traducido al español sería asistente de español. Bueno, no tiene mucho sentido, pero trabajaré en un colegio porque aquí en Reino Unido existe una figura que no existe en España, o al menos no en la mayoría de colegios, que es el Teacher Assistant, el TA que se conoce normalmente. Y es, como su propio nombre indica, asistir, ayudar al profesor en las tareas de clase. No es el chico que trae los cafés, ni hace las fotocopias, ni nada de eso, que, bueno, alguna vez también. Sobre todo es alguien que ayuda, que support el aprendizaje de los alumnos dentro del colegio. Una figura muy importante aquí y un puesto que todo el mundo coge al principio, tanto ingleses como extranjeros, para aprender un poco cómo funciona el sistema. Y yo creo que es la perfecta introducción para ya sentirse un poco adaptado al sistema educativo inglés y no ser directamente profesor como tal y que te encuentres todo viniendo de frente y no lo sepas asumir. Como digo, Teacher Assistant, en este caso de español, aunque también ayudaré con el departamento de música, que es lo mío, en un colegio que realmente estoy muy contento de trabajar allí, porque no os puedo comentar cómo es el día a día, porque todavía no he empezado, empezaré en septiembre, pero os digo que es un colegio muy chulo, un colegio al que mucha gente quiere ir, un colegio absolutamente gigante. En serio, os recomiendo que lo veáis. Highlands School Enfield, os lo recomiendo. Tenéis que mirar fotos porque está muy chulo. En una zona muy guay de Londres, con casas grandes, con todo muy verde. Una zona bastante rica, que no me pilla muy lejos de casa y que, como os digo, pues estoy bastante contento. Ya no por el tema en sí del colegio, no por el tema de la zona, sino sobre todo por el tema del trabajo, porque para que lo entendáis fácilmente es lo que he estado haciendo este año de voluntario, pero cobrando, obviamente, como su propio nombre indica, un trabajo con su sueldo y todo eso.
¿Y cómo he llegado a conseguir este trabajo? Os preguntaréis, porque claro, posiblemente llegáis a Londres y os guste dar clases de español o clases de alguna otra asignatura que sea, que tenga que ver con vuestra licenciatura, con algo que os guste, por cualquier motivo a lo mejor queréis dar clases. Pues bien, debo deciros en primer lugar que yo soy músico, ya lo sabéis, y me seguís normalmente, los que me conocen también, pero yo no tenía ni idea, antes de llegar a Londres, de que me gustaba dar clases de español. Es más, creía que no me iba a gustar mucho, que no me iba a atraer, porque yo en España daba clases de inglés, y aunque es algo parecido, pero bueno, tampoco es que fuese totalmente mi vocación. La verdad que me sentía bastante satisfecho cuando conseguíamos progreso con los alumnos, pero aquí he descubierto que sí que me mola dar clases de español bastante, porque el simple hecho de compartir tu idioma, de enseñarlo y de compartir esa riqueza que tenemos en España en cuanto a cultura, pues está bastante bien. Y eso yo lo he descubierto aquí en Londres. Cerrando este paréntesis que me voy por las ramas, sabéis ya que he estado de voluntario en un colegio, lo dije antes, lo he dicho en algunos vídeos, llevo 9 meses allí, con lo cual he adquirido bastante experiencia en este territorio, en el territorio del sistema educativo inglés y sobre todo en el departamento de lengua extranjera y más concretamente en el de español, aunque también he colaborado con el de música. Esto me ha permitido pues obviamente tener la tranquilidad suficiente para aprender, para adaptarme a los términos del sistema, porque ya no es solo que sepas o no sepas inglés, que también te mejora mucho el nivel, sino tienes que saber obviamente los términos importantes del sistema educativo, el lenguaje técnico que se maneja entre profesores, entre el staff, y eso pues es bastante importante y lo he podido aprender aquí. También he aprendido qué tipo de libros usan, qué método utilizan para dar clase, porque es muy distinto a España, qué modelos de exámenes, cuál es el calendario. En definitiva, no soy un experto, pero os puedo decir que ya conozco bastante de cómo funciona un colegio por dentro y de cómo es en general un poco el sistema educativo por Reino Unido y sobre todo por Londres. Así que, ¿eso qué me ha permitido? Pues en primer lugar, aprender muchísimo y en segundo lugar, tener la experiencia suficiente para poder presentarme a una entrevista de trabajo de este tipo. Yo esta entrevista la encontré en el mes de mayo. Es más, debo dar las gracias al colegio en el que estoy ahora mismo porque me recomendó esa vacante. Ellos me pidieron a mí la carta de presentación, es lo que se estila aquí para un trabajo, no tanto el currículum y menos para profesor. Me pidieron eso, me pidieron la carta de presentación, me dijeron que hubieran estado encantados de trabajar conmigo en el colegio, pero que en ese momento no tenían vacantes, ahí no se les puede decir nada, pero a cambio me ofrecieron esa opción de, pues bueno, optar a un puesto en otro colegio, con lo cual me ofrecieron la opción de Highlands y yo la verdad que lo cogí con buenos brazos, con los brazos abiertos se suele decir, ¿no? Sí, estoy cambiando las expresiones. Como digo, lo cogí pues bueno, de buena gana, la verdad que me atraía bastante porque era lo mismo que estoy haciendo este año, pero en otro colegio, con su sueldo y todo eso, y bueno, pues digo, ¿por qué no? Porque en este tipo de cosas el no ya lo tienes, perdonad por la patada que le he dado a la silla. El no ya lo tienes desde el primer momento, con lo cual hay que ser suficientemente valiente como para atreverse a presentarse a este tipo de cosas. Como os digo, cuando yo llegué aquí en Londres, ni de coña pensaba que iba a estar 9 meses después en una entrevista de trabajo, y en una entrevista de trabajo bastante heavy, ahora os comentaré, y para optar a un puesto que está bastante guay. Bueno, decidí presentarme, rellené la application form que hay que hacer aquí, que es bastante largo, pero no es difícil, únicamente son los datos relacionados con el nombre, todo eso, los datos personales, tus estudios, tus cursos, sobre todo tus talentos, tus skills que se llaman aquí, y lo más importante, 2 cosas que sin eso aquí no vas a trabajar ni de coña, al menos en el sistema educativo. Estamos hablando de cartas de referencia, es decir, de al menos 2 recomendaciones de otro colegio o de varios colegios de que tú eres buena persona trabajando, es decir, eres buen profesional, sabes trabajar en el equipo, eres puntual, eres responsable, eres trabajador, etcétera, etcétera. En definitiva, una recomendación para que el colegio que te quiere contratar sepa que vienes recomendado de otro sitio y que eres totalmente de fiar porque ellos lo han comprobado. Así que esas cartas de referencia son muy pero que muy importantes. Y aparte, la carta de presentación. Porque sí, en este tipo de trabajos, normalmente para ser profesor, todo esto, no te piden el currículum. Es más, no lo envíes porque no lo van a mirar, no lo quieren ni de coña. Te lo especifica, no aceptamos currículum. Aceptamos el application form, que es igual para todo el mundo, y aparte de lo que os he dicho, la carta de presentación. Lo más importante, lo que os faltaba por decir, la carta de presentación es el santo grial de tu currículum aquí.
Aparte del currículum, que sí lo necesitaréis en algunos trabajos, pero para ser profesor, ya os digo yo que la carta de presentación es muy importante. Y si es muy importante hay que redactarla bien, y yo no tenía ni idea de redactar una carta de este tipo. Yo sé inglés, no tengo un nivel malo precisamente, pero no había redactado una carta de este tipo nunca. Esto ya es otra historia, esto ya hablamos de un inglés formal, hablamos de poner las cosas del modo correcto, en el orden correcto, y acorde con lo que ellos quieren leer cuando, pues bueno, cuando ven las cartas de los distintos candidatos. Con lo cual debo agradecer también a Irene, que no sé si estará viendo este vídeo alguna vez, pero ella es profesora de español en el colegio donde estoy y me ayudó muchísimo a hacer esa carta de presentación. Ella es inglesa, con lo cual conoce y aparte tiene mucha experiencia. Por lo tanto, me quedó una carta de presentación maravillosa y que yo la leía y me quería contratar a mí mismo. Así que, muy bien. O como os digo, aparte de la Application for, carta de referencia y carta de presentación, muy importante si queréis optar a un trabajo de este tipo. Así que bueno, hecho esto, que fue el primer paso, era un poco lo más coñazo, no nos vamos a engañar, a nadie nos gusta rellenar papeles y tener que enviarlo, pero me ofrecieron la entrevista para, pues bueno, para hace una semana y pico, cuando estoy grabando este vídeo. Con una semana de antelación me ofrecieron la entrevista, pero aquí... es que a mí me encanta esto de Inglaterra, me encanta el modo en que lo organizan. Aquí, aparte de decirte cuándo es la entrevista y a qué hora, te dicen lo que vas a hacer, lo que esperan de ti y realmente te dan muchísimos detalles y eso se agradece. Porque a mí me dijeron, vas a estar con 3 alumnos de Year 8, es decir, de año 8, lo que sería en España, segundo de la ESO más o menos. Vas a estar con estos alumnos, vas a tener que interactuar con ellos en español, una pequeña clase, porque no es una clase como tal, y vas a tratar estos temas basados en tal libro. Eso es muy útil para mí, porque obviamente entre prepararme una montaña de actividades que hacer, entre tener en la cabeza 1000 cosas, a tener únicamente lo que me piden, es mucho más sencillo, porque yo puedo prepararme algo más específico, preparármelo mejor, y eso pues me permite hacer un mejor papel en la entrevista. Así que muy bien, y eso lo hacen aquí siempre con este tipo de entrevistas. Y ahora os cuento cómo fue. Bueno, después de beber agua, permitidme que lo haga porque hace bastante calor y hablar tanto tiempo cansa. Llegó el día de la entrevista. Como todo el mundo que se presenta a una entrevista de trabajo, y más en un país extranjero, y más por primera vez, como es en mi caso, obviamente existían nervios. Debo deciros que he estado en otras situaciones bastante más nervioso que ese día. Por una parte estaba bastante tranquilo porque realmente sentía que tenía el control de la situación, que un poco dominaba lo que iba a hablar, dominaba la temática, dominaba el territorio, pero aún así estamos hablando de otro idioma, de un colegio nuevo, de gente que no conoces, de enfrentarte a otros posibles candidatos y de no saber muy bien cómo te vas a levantar ese día, si la vas a liar parda, si todo va a salir bien, si no. Con lo cual hay muchos factores que no dependen de ti, pero bueno, al final hay que tener la suficiente calma para aceptar eso y bueno, relajarse un poquito, porque estar un poco con un ataque de ansiedad no sirve para nada, estar en estado de pánico no te ayuda. Con lo cual lo que queda es calmarse e intentar hacerlo lo mejor posible. Mi entrevista a las 11, yo estaba allí media hora antes, me fui mucho antes de casa para tomarme un café tranquilo, para ir totalmente fresco a la entrevista, preparé todo mi material y empezó. Llegué y la verdad que me quedé flipado con el colegio, porque es gigante. Vi que éramos 4 candidatos en total, ahí mi moral bajó un poco porque os cuento, yo no conocía obviamente a los candidatos. Era gente, pues bueno, no había visto en mi vida, pero era gente que quería optar al mismo puesto que yo, obviamente. Tú no sabes qué experiencia tiene, no sabes cómo dominan el idioma, no sabes qué tal se les da dar clases, pero una de ellas era inglesa y las otras 2 eran españolas, pero llevaban aquí 15 años viviendo. Con lo cual, en cuanto a nivel de inglés, a mí realmente me superaban. Eso es obvio, no puedes competir con alguien que es nativo, e incluso a veces con alguien que lleva aquí 15 años y realmente sabe el idioma bastante bien. Entonces eso fue como un poco una bajada de moral. Pero después, cuando empiezas a hablar con ellos y me contaron que no habían tenido experiencia en colegios de secundaria, que no sabían muy bien de qué iba la movida, ahí yo dije, no es que tenga el partido ganado, pero sí que tengo bastantes opciones, tengo bastantes bolas de partido para llevarme esta entrevista y yo lo voy a intentar. Aquí hemos venido a jugar y vamos a intentarlo. Entonces nos dieron el tour por el colegio, yo lo vi,
cada aula que veíamos a mí me flipaba más, los distintos departamentos, todo eso. Y hubo un momento en que yo dije para mí mismo, yo tengo que conseguir este trabajo, yo de aquí no me puedo ir sin el trabajo, y yo aquí tengo que petarlo y tengo que liarla para que a mí me den este trabajo y yo acabe muy contento. Entonces, después del tour, llegó la hora de las clases. Las clases como tal, entre comillas, porque no seré profesor como tal, pero sí que te piden, como os he dicho antes, que interactúes con un pequeño grupo de alumnos para ver qué tal te mueves en el idioma, qué tal es la interacción, si eres capaz de enseñarles conceptos, si son capaces de entender lo que estás explicando. Porque aquí, al contrario que en España, y aquí quiero hacer mucho hincapié, aunque esto da para otro vídeo, que a lo mejor lo hago, aquí en las entrevistas no os hablo de todo porque no conozco todo, os hablo de las entrevistas de trabajo para ser profesor o para algo relacionado con un colegio, son prácticas, es decir, son entrevistas en las que te observan, son entrevistas en las que da igual que les haya gustado un montón tu carta de presentación, da igual que tengas 58 títulos universitarios, da igual que tu inglés sea bestial, da igual que tengas sobre el papel todas las opciones posibles para llevarte el trabajo, lo que quieren aquí es verte en acción, ver cómo trabajas y ver si realmente en el día a día ellos van a ver que tú eres capaz de interactuar con alumnos, de resolver conflictos, de llevar una clase, de enseñar ciertos conocimientos. Entonces, en esos 10-15 minutos que tuve con los alumnos, yo ahí tenía que echar toda la carne en el asador. Porque yo me atrevo a decir que si eso lo hacéis mal, si ven que no eres capaz de dar una clase y que realmente estás muy verde en ese aspecto, posiblemente después te hagan la entrevista, pero por mucho que les guste lo que les cuenten, no te van a contratar, porque básicamente han visto que no te desenvuelves bien en el término práctico. Entonces eso es muy importante y yo digo, caray, es de sentido común que te observen, que vean y que tú puedas demostrar que sabes hacer ese trabajo, porque todos llegamos a un trabajo o a algún sitio por primera vez y no sabemos lo que tenemos que hacer. Si hemos tenido la oportunidad antes de introducirnos un poco y de saber lo que nos vamos a encontrar, pues mucho mejor. Entonces eso me encanta del modelo de entrevista de aquí de Reino Unido y concretamente para tema educativo, para profesor, aunque eso, como os digo, da para otro vídeo para explicaros con más profundidad. Después de eso, pues yo la verdad que salí bastante satisfecho, me preparé unas tarjetitas así de forma interactiva para que los alumnos pues no se aburriesen y ya está. La que estaba observando, que era la jefa de departamento, apuntaba un montón de cosas, pero en ese tipo de situaciones yo os recomiendo que no echéis cuenta a quien os observa, porque no viene al caso, tenéis que centraros en vuestro trabajo como si no hubiese nadie y lo más importante es que los alumnos os entiendan, os comprendan y todo eso. ¿Y qué pasó después? Pues que llegó la entrevista y os voy a contar qué tal. Pues como os digo, después de la observación, después de haber dado esta mini clase con estos alumnos y de que ya me hubiesen visto en acción, llegó el momento de la entrevista como tal, de las preguntas, de las respuestas, de lo que quieren saber de ti para este trabajo. Y la entrevista fue con el director del colegio, es lo normal aquí, y con la jefa de departamento. Normalmente son esas dos personas las que te entrevistan, porque una entiende muchísimo de la asignatura, de la materia que tú quieres dar en el colegio, y el otro básicamente es el que te va a pagar, con lo cual interesa que esas dos personas estén en la entrevista. Las preguntas pues son muy típicas de este tipo de entrevistas, pero estamos en Inglaterra y aquí te preguntan cosas que tú a lo mejor no te esperas en España y que si no te lo has preparado antes puede que te pillen un poco de imprevisto. Yo antes de la entrevista me leí un montón de posibles preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo de este tipo para Teacher Assistant. Y algunas pues al principio me dejaron flipado porque no me las esperaba, pero claro, cuando ya uno los ha leído, se lo espera, ven que en la entrevista aparecen esas preguntas y lo comprobé que así fue y no te sorprende tanto y al menos ya sabes lo que responder. Pues bueno, preguntas como ¿por qué te gustaría este trabajo? ¿Por qué te gustaría tener este trabajo? ¿Conseguirlo? ¿Qué podrías aportar a la escuela? Por ejemplo, son muy típicos aquí en Inglaterra que te lo preguntes, muy muy típico. ¿Qué harías para resolver un conflicto entre posibles alumnos? Entre alumnos, quería decir un posible conflicto. En fin, situaciones del día a día que se podrían dar en una clase y qué podrías hacer tú por ese colegio, qué podrías aportar. Pero sobre todo la pregunta donde posiblemente te quedas un poco más loco porque no te la esperas es ¿qué talentos tienes tú para aportar a este colegio o que te permiten hacer este trabajo? Esto, claro, siempre nos enseñan que tenemos que ser humildes, que no está bien hablar de uno mismo para bien, es decir, no
no está bonito decir las cosas buenas de uno, de aquí de alardear, de marcarse un Cristiano Ronaldo, pero en las entrevistas en inglés te lo van a pedir, sobre todo para ser profesor y todo eso, como os digo, te van a pedir qué talentos tienes y tú en ese momento tienes que echarte un poquito de flores para ti. No os digo que os adornéis, no os digo que seáis, que tengáis un manual de cómo ser egocéntrico, un manual de la soberbia y de la prepotencia, pero tenéis que tener la suficiente valentía como para decir, pues oye, mis talentos son la paciencia, saber dialogar, saber resolver conflictos, tengo capacidad de escuchar, se me da muy bien tal cosa. No tengáis ningún problema en decirlo porque a ellos les va a gustar. Ellos quieren ver que tú te conoces a ti mismo y que tú eres capaz de dar clases de esa manera, de lidiar con alumnos, de resolver conflictos y de adaptarte sobre todo a un ambiente de trabajo. Entonces esa pregunta a mí me gustó bastante porque no es muy normal que te la hagan y no tengáis ningún problema porque la podéis contestar sin ningún tipo de dificultad si lleváis un poco la respuesta preparada y si no os pilla de imprevisto, obviamente. Y después, aparte de esas preguntas y algunas otras más específicas, llega el turno de que tú les hagas preguntas a ellos. Eso también es importante porque a veces no te lo esperas. Yo obviamente todo esto lo sé porque me han avisado antes, porque me lo he preparado, ya iba un poco precavido. Pero si no lo sabes, ya te lo cuento yo, que te piden que les hagas algunas preguntas. ¿Es obligatorio? Pues no. ¿Depende de tu trabajo de eso? Pues a lo mejor no. Pero sí que aporta bastante que tú les preguntes porque eso sobre todo muestra interés. Y si les haces preguntas originales, mucho más. Si te interesas por la asignatura en sí, muchísimo más. Entonces, no sé, no hay un manual de preguntas como tal, pero sí que os podéis interesar hacerles algunas preguntas, 2 o 3, y eso es muy importante porque ellos van a ver tu interés. Y sobre todo en la entrevista como tal hay que mostrarse con buena actitud, hay que mostrarse con ganas, con energía, con ilusión por ese trabajo y ya está. Aunque sea el peor día, que estéis cansados o lo que sea, porque ya sabéis que a veces nos presentamos a entrevistas de trabajo o a cosas de estas y no nos encontramos bien, no hemos dormido bien por los nervios, etcétera, etcétera. Da igual, haced como que no pasa nada, que estáis súper bien, los más felices del mundo. Y esto es muy importante porque la actitud es muy importante y no solo hay que serlo, sino parecerlo, como suele decir el dicho. Valga la redundancia. Así que básicamente en eso consistió la entrevista. Dicho esto, este ha sido el proceso. A lo mejor en otro vídeo lo hago de forma más larga, pero esto es básicamente lo que consistió la mañana. Duración de todo, pues más o menos unas 3 horas, porque éramos 4 candidatos, íbamos rotando y obviamente esto se dilata un poco en el tiempo. Pero lo más heavy de todo es, mira, otra cosa que me encanta aquí de Inglaterra es que son rápidos hasta para decirte una respuesta. Y es que a mí el director me dijo tras la entrevista que esta tarde te llamamos para decirte si te contratamos o no. Me parece brillante, porque normalmente tienes que esperar más días, incluso una semana, a veces más tiempo, a que no sé en qué se basarán para tomar una decisión durante tanto tiempo, pero aquí eso no existe, aquí te da la respuesta pues prácticamente al momento, y 2 horas después de acabar la entrevista, yo estaba ya en casa, en la cama, porque estaba reventado. Me suena el teléfono, pego un salto que flipas, porque ya sabía que me tenían que llamar sí o sí. Cojo el teléfono y era el director del colegio y me dice: "We are very happy to offer you the post". Es decir, estamos muy contentos de ofrecerte el puesto, estamos muy impresionados, nos ha gustado mucho la entrevista y yo la verdad que pegué un bote que no os podéis ni imaginar. Súper contento, les dije que gracias, que estaba muy orgulloso de ese trabajo, muy contento y que realmente incluso había disfrutado de la entrevista. Porque es verdad, pese a los nervios, llegó un momento en que estaba bastante tranquilo, estaba pues bueno, bastante a gusto, me trataron muy bien y aparte pues era un territorio que ya, lo que os digo, la experiencia te hace que lo domines. Entonces, realmente cuando el director me confirmó que el trabajo era mío, súper contento porque es que, os voy a ser sincero, yo me hubiera sentido bastante preocupado, bastante inquieto de irme de vacaciones en verano sin tener una opción de trabajo para el año que viene. Porque hubiese vuelto a Londres de igual modo, ya le he dicho que sí a la familia, entonces mi objetivo fundamental era encontrar trabajo antes de irme a España para poder pasar un verano tranquilo y para cuando llegase aquí no tener que tener la preocupación de encontrar un trabajo, de buscar, de quebrarme la cabeza, con lo cual, pues muy contento. Así que, de verdad, ha sido de las mejores noticias últimamente. Me hace mucha ilusión porque creo que todos los que vivís en un país extranjero, y si habéis pasado por entrevistas de trabajo y demás,
no es fácil desenvolverte en otro idioma a estos niveles, en una entrevista de este tipo, y mucho más cuando estás nervioso, cuando es una situación nueva. Entonces, en mi primera entrevista de trabajo aquí en Reino Unido he conseguido el puesto. Eso realmente creo que no es muy fácil, o al menos esos otros profesores me lo han dicho, que tampoco es tan normal. Entonces estoy más que satisfecho. Si no me hubieran cogido, yo creo que hubiera estado bastante contento también, porque yo salí muy contento de la entrevista. No hubo nada que yo diga la he liado gorda. Cometí errores hablando inglés, a lo mejor se me pasó decir algo, a lo mejor en clase podía haber hecho algo mejor en tal cosita, pero en cómputo general fue bastante bueno en mi opinión, porque yo salí muy satisfecho, eso se siente cuando lo haces, así que muy contento, y el puesto es mío, empezaré en septiembre, tengo contrato de 1 año de momento, y ya os contaré qué tal. Así que primer trabajo en Reino Unido, y segunda parte de Londres que empezará en septiembre. Y el segundo tema más importante que quería tratar en esta edición de la radio en YouTube no podía ser de otra manera, y es mi viaje a Bruselas, el que hice ya hace un mes, porque lo quería comentar antes, pero como os digo, con todo este follón de la entrevista, del mes que hemos tenido y demás, pues al final lo voy a comentar aquí, os voy a decir qué tal, y sobre todo os recomiendo que os paséis por el canal, porque hay vídeos ya de Bruselas subidos, no sé cuántos habrá cuando estéis viendo esto, si 4, si 3... pero al máximo serán 4, os voy a enseñar todo lo que vi, yo creo que os van a gustar bastante, algunos seguramente ya lo habéis visto, y otros pues si no lo habéis visto, iros al canal porque os lo recomiendo totalmente, y un sitio en el que francamente si no habéis estado, yo os lo recomiendo mucho, porque realmente es una ciudad absolutamente maravillosa. No os voy a contar cada detalle del viaje porque me llevaría aquí 3 horas hablando, pero sí os voy a contar lo más importante, lo que más me gustó, lo que observé y lo que realmente hace que este destino sí que lo recomiende. Yo diría que para unos 3 días estaría bastante bien. Yo creo que en unos 3 días veis la ciudad de sobra. Hay gente que me ha dicho que se puede ver en un día. Creo que muy difícil es verlo en un día porque muy rápido tenéis que estar. Yo os recomiendo que como mucho apurando 2 días, pero si queréis estar tranquilos y disfrutar de la ciudad, unos 3 días está perfecto, y obviamente si queréis estar más tiempo, pues perfecto, pero con 3 días yo creo que veis lo más importante, estáis tranquilos, podéis disfrutar de la ciudad y no vais con prisas de un lado a otro, como ocurre a veces cuando viajamos por diversas cuestiones. Lo primero de todo ya no es el viaje en sí, sino el medio de transporte. Hace algún tiempo en un vídeo de la radio en YouTube, en un podcast de la radio en YouTube, estuve hablando de si era mejor viajar en avión o en tren. Estuve tratando ese debate que siempre existe a veces cuando tenemos las dos opciones. Pues en este caso yo he viajado en tren desde Londres hacia Bruselas, con el tren de Eurostar. También lo explico todo en el primer vídeo de Bruselas. Y debo deciros que la experiencia fue absolutamente genial, fantástica, y no me arrepiento, vamos, nada de no haber cogido avión. Porque me ha ahorrado un montón de tiempo. La verdad que he probado algo nuevo. Y sobre todo es algo que tendré en cuenta en el futuro para viajar a destinos que cubra esta compañía, este tipo de tren. Un trayecto que duró únicamente 2 horas, que salía del centro de Londres, desde King's Cross hasta el centro de Bruselas, y ya ese simple hecho hace que merezca la pena. Porque no tenéis que perder tiempo en desplazamiento al aeropuerto, no perdéis tiempo en el aeropuerto, no tenéis que desplazaros después del aeropuerto de llegada hasta el centro. Y a veces a mí me salía en este caso un poquito más caro que el avión, un poquito, tampoco mucho, pero merecía la pena totalmente. ¿Qué queréis que os diga? Creo que pagué, no sé, fueron 20 y tantos, 30 euros más que si hubiera pagado el avión, pero es que me hubiera gastado el transporte al aeropuerto y al final me hubiese salido por lo mismo. Con lo cual, entre gastarse un poco más, gastarse un poco menos, y esa relación entre calidad, precio, tiempo, todos esos factores, pues yo elijo gastarme un poquito más, ahorrarme tiempo, viajar un poco más cómodo, y de paso pues tienes más tiempo para visitar la ciudad, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque el avión no lo vamos a visitar, lo que nos interesa es que nos lleve al sitio o el medio de transporte que sea, y que después podamos disfrutar de la ciudad con suficiente tiempo. Así que el tren de Eurostar muy bien, y Bruselas es una ciudad maravillosa. Pues eso, como os digo, Bruselas mola un montón, pese a que normalmente está a la sombra de Brujas y de Gante, porque son ciudades muy bonitas con mucha magia,
Pero Bruselas no desmerece la pena para nada, ya os lo digo yo. Hay muchísimo que ver y es una ciudad que ofrece bastante. Yo me quedo, si tuviese que elegir dos sitios, elegiría la Gran Plaza en primer lugar. Eso sin ninguna duda, para mí se lleva el top 1, la medalla de oro, super oro, porque a mí ese sitio me dejó auténticamente boquiabierto. Yo lo había visto en otros sitios, en otros vídeos, quiero decir, vídeos muy bien hechos, gente que había estado, fotos de gente que había estado antes, de amigos que conozco que están viviendo allí, pero cuando tú llegas a esa plaza, observas esos detalles en dorado, esa arquitectura, esas casas, ese ayuntamiento, te quedas sin palabras y dices, joder, normal que Víctor Hugo, lo comento en el vídeo, dijese que esa es la plaza más bonita del mundo. Es que no me extraña, es que es preciosa y realmente disfruté un montón. Eché toda la tarde ahí, grabé un montón. De hecho, gran parte del primer vídeo es en la Gran Plaza. Y la verdad que es uno de los sitios más bonitos donde yo he estado. La plaza más bonita en la que he estado seguro. No sé si en el futuro las habrá más bonitas, pero me gustó un montón y eso la verdad que fue una buena bienvenida para Bruselas. Luego me gustó también muchísimo el Monte de las Artes. La catedral me encantó, fue súper chula. Ya he visto muchas catedrales, algunas de ellas muy espectacular, sin ir más lejos la Giralda de Sevilla. Pero, oye, la de Bruselas mola un montón, merece mucho la pena y sobre todo es gratis. Todas las iglesias y todas las catedrales por aquí en Bélgica y demás son gratis, así que no os va a costar ni un euro entrar y eso mola y merece la pena. Y me sorprendió que no había muchos turistas. Bien es cierto que viajé entre semanas, pero oye, para ser los sitios más conocidos no había mucho turista y eso, acostumbrado a una ciudad tan loca como Londres, pues se agradece y esto permite que puedas echar fotos, que puedas grabar, que puedas disfrutar del sitio con más tranquilidad, con más sosiego y al final eso se valora en la calidad de vida, por así decirlo, de un viaje. Entonces, bueno, eso fue el primer día, la catedral, la Gran Plaza, Monte de las Artes, vi también el Palacio de Justicia, estuve un poco en contacto con la ciudad. Y luego el segundo día me encantó también, aquí voy a elegir el top 2 de sitios que más me gustó de Bruselas, estuve en Mini Europa. Para los que no lo sepáis, Mini Europa es un parque temático, no es de atracciones precisamente, un parque donde se pueden visitar maquetas, un montón de maquetas de monumentos europeos de todos los países de la Unión Europea en miniatura, con un nivel de detalle que realmente es absolutamente espectacular. El vídeo también lo veréis, está creo ya en el canal cuando publico esto. Y es tremendo. Es tremendo porque podéis ver cada uno de los países de Europa con cada uno de sus monumentos más importantes al detalle. Y lo vais a disfrutar muchísimo. No es una entrada barata, pero merece la pena. Es de esos sitios, volvemos a lo mismo, no es por el dinero. Pero si a mí me cobran esos 15 euros que cuesta la entrada, que ya está bien, no es un precio bajo precisamente. Si me cobran esos 15 euros, pero voy a tener una buena experiencia, voy a disfrutar del sitio, pues yo los pago encantados realmente y estuve muy satisfecho de pagarlos porque me gustó un montón. Eché toda la mañana, grabé un montón y disfruté muchísimo. Y aparte aprendí, porque también es interactivo, también tenemos pues indicaciones de los países, historias, podemos escuchar audios, podemos interactuar con algunas de las maquetas. Me moló un montón, la verdad, disfruté muchísimo y Mini Europa yo lo recomiendo si estáis en Bruselas. Está un poco más alejado del centro, debéis coger el metro seguramente, pero oye, recomendable 100% y si tenéis 3 sitios únicamente que ver en Bruselas, yo creo que Mini Europa podría estar entre ellos sin problema. Justo al lado, el Atomium, otro de los monumentos más importantes, es un átomo gigante, lo explico en el vídeo cuando se publique y todo eso, muy espectacular, se construyó para la Expo del año 58, si no recuerdo mal, ¿cómo estoy hoy con las palabras, Dios mío? Si no recuerdo mal, y es un átomo de hierro, todo eso lo explico en el vídeo, estoy haciendo demasiado spoiler, muy alto, ya la altura la diré, y se puede visitar por dentro, lo que pasa es que yo no lo hice porque, primero, que había una cola grande, segundo, que por cuestiones de tiempo no podía, y tercero, porque hubo bastante gente que me dijo que al final no era tan recomendable para el precio que se pagaba, que era otros 15 euros, Yo al final las opiniones de la gente las tomo en cuenta, obviamente, pero al final hay que basarse en la de uno mismo, hay que visitar los sitios, hay que darse cuenta. Pero si os digo la verdad, ya iba un poco justos de tiempo y sinceramente no me arrepiento de no haberlo visitado porque yo creo que ya el simple hecho de verlo desde fuera es bastante impresionante, mola. Podéis echarles algunas fotos y está bastante guay. Y justo al lado también hay un parque grande, muy chulo, muy verde,
para visitar. Así que disfruté un montón también el Atomium y Mini Europa. Y ya el último día, pues estuve visitando una de las instituciones más famosas aquí en Bruselas, porque es la capital de Europa, capital de la Unión Europea, y como tal, pues visité el Parlamento Europeo. Lo explicaré todo en el vídeo, ¿vale? Todo el tema de detalles, de cuándo lo podéis visitar y todo eso, pero debo deciros que me gustó muchísimo porque la visita está bastante guay, está bastante currada, es absolutamente interactiva y aprendéis un montón de la historia de Europa. Hay un montón de documentos originales, de fotos, de fechas importantes que se explican, y sobre todo me gustó mucho la audioguía porque es totalmente interactiva. La audioguía es bastante chula, está en tu idioma, en cualquiera de los idiomas de la Unión Europea, y sin ningún problema puedes escuchar cada una de las exposiciones muy bien, ayuda muchísimo. Y aprendes, que es lo más importante, y no solo es para adultos, sino que también hay material específico para niños. Muy bien, así que una de las cosas que más me gustó visitar también, Parlamento Europeo, muy recomendable, y oye, también de lo mejor de Bruselas, y ya que vais, pues oye, visitar un poco la institución desde la cual se supuestamente gobierna el resto de la Unión Europea y se legisla para todos los países. Así que me gustó un montón. Y con esto pues acabo este vídeo de la radio en YouTube número 3. Número 3, madre mía cómo estoy hoy. Número 9, creo que es número 9 si no me falla la memoria. Hoy perdonadme porque estoy fatal, se me va la olla un montón. Sabéis que me voy equivocando cada 2x3. Pero espero que os haya gustado igualmente, pese a los fallos. Que os haya quedado todo muy claro el tema de la entrevista de trabajo en inglés para profesor y todo eso. Yo creo que compartirlo es interesante. No os cuento más de Bruselas porque para eso ya vais a tener los vídeos, pero al menos os cuento mi experiencia del viaje, todo lo que me gustó y demás. Y espero que hayáis pasado un ratito muy agradable. Espero que esto no haya sido muy largo, no sé cuántos minutos llevo ya grabando. Y espero también que si os ha gustado y si os ha molado, lo apoyéis con un fantástico like porque me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y en la descripción tenéis redes sociales por si os apetece seguirme. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y hasta otra.